Creer para la gloria de Dios. Hay un trabajo o hay algo que Dios quiere de nosotros, para nosotros, en nosotros, y es creer en Dios. Diga conmigo, creer en Dios. Si nos pusiéramos a examinar en la Biblia, ¿cuántas veces la Biblia dice que debemos de creer en Dios? Ese es el tesoro más grande y eso es lo que le da gloria a Dios. Ahora, Lázaro está pasando por una situación, que hay situaciones de enfermedad. Dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, y Lázaro quiere decir ayudador. Diga conmigo, ayudador. Lo comparan con la palabra Eliezer, Lázaro con Eliezer del Antiguo Testamento, que quiere decir ayudador o Dios ayuda. Entonces Lázaro está en una situación donde de alguna manera él va a ser ayudador para que haya fe. Diga conmigo, para que haya fe. Dios quiere que haya fe en el corazón. Nosotros somos ricos cuando tenemos fe en el corazón, no cuando tenemos cosas materiales. Las cosas materiales son añadidura a través de la fe que hay en el corazón. Lázaro, el ayudador, estaba enfermo de Betania. Dice el versículo 2 que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Luego vamos a mirar esto, pero esto ayudó a que María tuviera fe. Fe y en María y en Marta. Versículo 3. Las hermanas entonces mandaban a decir a Jesús: Señor, mira, al que tú amas está enfermo. El trabajo de Dios, trabajando la fe, no solamente era en Lázaro, sino también en Marta y en María. Dios mueve su propósito, no su propósito, sino su plan o las cosas alrededor nuestro para trabajar la fe en nuestro corazón. Que haya fe en nuestro corazón. Y entonces Lázaro, él está enfermo. Las hermanas mandan a decir a Jesús: mira, el que tú amas está enfermo. Fueran ellas las que mandaron decir. Versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, mira lo que dice: esta enfermedad no es para muerte. Una enfermedad que dice que no es para que mueran las cosas, o no es para que muera Lázaro, sino para la gloria de Dios. Diga conmigo, para la gloria de Dios. Una enfermedad para la gloria de Dios. Las enfermedades no vienen de Dios, vienen del diablo, pero la situación que Lázaro estaba viviendo y el trabajo que estaba siendo trabajado en Lázaro y en sus hermanas era para la gloria de Dios. ¿Qué le da gloria a Dios? Tener fe en el corazón. Otra vez conmigo, tener fe en el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y entonces dice algo más: para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Una enfermedad para la gloria de Dios, para la fe, para creer en Jesús. Diga conmigo, para creer en Jesús. Porque fue para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué busca Dios en el corazón? Fe. Él no busca perfección, mi hermano. Lo que Él busca, fe. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Rahab la ramera. La ramera tenía un oficio un poco difícil a los parámetros humanos, obviamente. Y ella estaba ahí en Jericó y solo ella sabe la razón por la cual se dedicaba a eso. Solamente ella sabe las necesidades que tenía y las oportunidades de trabajo que tenía. Quizás había sido favorecida con un físico agradable y trató de sacarle provecho a ese físico. Lo que sí sé es que la Biblia dice que era Rahab la ramera. Sin embargo, ella tuvo fe en el Dios de Israel. Y esa fe la hizo hacer algo, es decir, recibir a los espías, esconderlos del rey, arriesgando su propia vida, y mandarlos en paz y sacarles una promesa y tener un pacto con ellos de que su casa y la casa de los que estuvieran en su casa, los familiares, serían preservados. Entonces, una enfermedad que dice la Biblia que es para la gloria de Dios. ¿Cómo estaba la situación de Marta, María y Lázaro? Bueno, la Biblia deja ver que sí tenían fe, pero no tenían fe como Dios quería que tuvieran. Lázaro posiblemente estaba ajeno a las cosas de Dios. Sin embargo, esto Dios lo usó y Lázaro fue el ayudador para trabajar la fe. Versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Es decir, que Jesús ama a aquellos que son ayudadores, que están en el plan de Dios aún sin saberlo. ¿Cuántos estamos en el plan de Dios? Dios nos ama. Amén. Diga conmigo, Dios me ama. Eso debe tenerlo bien plantado en su corazón. Dios me ama. El hecho de que Lázaro enfermó no quiere decir que Jesús no lo amaba. El hecho de que Lázaro enfermó no quiere decir que Jesús no amaba a María y a Marta, sino que Jesús los amaba. Sin embargo, había un plan y había un propósito. Lázaro tendría que ser el ayudador sin quererlo y sin preguntarle. Sin quererlo y sin preguntarle, Lázaro vino a ser el ayudador. Ahora, dice ahí que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, versículo 11. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Es decir, que aunque Jesús amaba a Lázaro, aunque Jesús amaba a Marta y a María, sin embargo Jesús sabía que estaba haciendo un trabajo completo en ellos. Diga conmigo, trabajo completo. O sea, Dios está interesado en hacer un trabajo completo en nuestras vidas. Dios es un buen padre. Diga conmigo, un buen padre. Porque nosotros a veces somos malos padres porque queremos evitarle sufrimientos a los hijos. Queremos que, bueno, no, mi pequeñito, que él no pase las situaciones que yo pasé. Pero no nos olvidemos que lo que pasamos nos ayudó para ser lo que somos el día de hoy. Eso fue lo que nos ayudó. Realmente esa manera de vida que tuvimos nos ayudó a voltear hacia Dios. Nos ayudó a preparar nuestro corazón. Y entonces el Señor Jesús, cuando Él oye que Lázaro está enfermo y que es una enfermedad de muerte, Él se queda 2 días más todavía ahí en el lugar que estaba. Porque Él sabía que había que hacer un trabajo completo. Tenía que llegarse hasta el punto donde Él iba a llegar a intervenir. Donde la fe de ellos iba a ser trabajada. Porque repito, la fe es lo que realmente nos hace ricos a nosotros. Si tú tienes fe, eres rico. No por las posesiones que tengas, porque tú puedes perder todas las posesiones que tienes, pero si tienes fe en el corazón, eso te sacará adelante. Fe en Dios, el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Sigamos creyendo en Dios a pesar de las dificultades que enfrentemos en el camino. Podemos enfrentarnos dificultades en el camino, pero sigamos creyendo en Dios, sigamos creyendo que Él nos ama, sigamos creyendo que Él está con nosotros. Y sigamos creyendo que Él tiene un buen propósito con nuestras vidas. Versículo 7. Luego después de esto, después de quedarse 2 días más en ese lugar que estaba, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. El Señor Jesús, Él vivía en un tiempo de día. Es decir, que Él sí miraba la luz. Y mirar la luz es tener guianza. Tener luz, como dijo Él, si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Pero si alguno tiene la luz de Dios, no tropieza, porque mira por dónde camina. Entonces, en el trabajo que Dios y que el Señor Jesús están permitiendo sobre Lázaro, Marta y María, ellos están haciéndolo en la luz. Diga conmigo, en la luz. Es decir, que si tú estás en algún problema físico, económico, aún moral, Dios tiene un trabajo contigo y Dios está en luz. Y Él no va a tropezar en lo que está haciendo contigo. El Señor Jesús tiene un propósito, Él sabe lo que está haciendo. Muchas veces nosotros no entendemos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si estoy aplicando tus principios bíblicos para no pasar estas situaciones. Estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy apoyando, estoy sirviendo, Señor, estoy reprendiendo al diablo, estoy creyendo. ¿Por qué estoy pasando estas situaciones? Y es que Dios tiene un propósito contigo, pero debes de descansar en que Él lo está haciendo en la luz, no en la oscuridad.
En la oscuridad podría tropezar en el trabajo que está haciendo contigo, pero Él está trabajando en la luz. Y en la luz Él sí sabe, aunque tú no entiendas lo que está trabajando contigo, Él sí sabe lo que está haciendo contigo. Y Él va a sacar a luz lo que Él estuvo trabajando. Y viene un día cuando se va a mirar lo que Dios trabajó en tu vida. No conocemos el futuro, pero Dios quiere trabajar tu vida. Escuché a Joel Osteen de Texas, que dice que él tuvo un problema legal. Creo que un vecino lo acusaba de haberse metido a su terreno, no sé qué cosa. Creo que un contratista que le hizo también un trabajo de plomería lo demandó y él tenía que ir a corte y tuvo muchas citas y dijo que él estaba enfadado de eso. Y Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Yo no hice nada malo, yo todo bien. Y al último de todo, obviamente, ganó el litigio y todo. Pero dice, cuando tuvimos el litigio para lo del edificio, para que nos dieran ese auditorio, para que la ciudad aceptara de que usáramos el auditorio para una iglesia, que no les iba a proveer a ellos ganancia económica, taxes, impuestos, no les iba a proveer directamente. Sin embargo, había otra corporación que le iba a proveer muchos impuestos a la ciudad y estaba peleando ese lugar. Y dijo él, todo lo que yo viví en los litigios primero me sirvieron, me prepararon para esto. Cuando yo enfrenté este problema, ahora estaba preparado, ahora conocía cosas legales que antes yo no conocía. Gloria a Dios. Es decir, que Dios te está preparando para algo que Él quiere hacer contigo. Y que los problemas que pasamos son preparación. Él está haciendo el trabajo en la luz. Por eso le dicen, mira, hace poco te querían apedrear allá en Judea, pero Jesús dijo, yo camino de día y el trabajo que estamos haciendo es de día. Versículo 11 dijo esto y después de esto añadió, dice nuestro amigo Lázaro, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Mire lo que contestaron ellos. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Y es que, mi hermano, uno es el sueño que trae descanso y otro es el sueño donde se mueren los anhelos, donde se mueren las ganas de vivir, donde se mueren las ganas de servir a Dios. Un descanso para recuperar fuerzas es bueno, pero un descanso o un sueño donde se mueren anhelos, donde se mueren planes y propósitos del hombre. ¿Qué plan podría tener ahora Lázaro? ¿Qué propósito podría tener ahora Lázaro? Y entonces dice que ellos dijeron, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir, ahora es el punto de que yo intervenga. Cuando el enfermo todavía está vivo, se defiende. Cuando el enfermo todavía está vivo, le echa la culpa a medio mundo. Mi hermano, ¿por qué llegó tarde? Yo pensaba que era más tarde esto. Siempre una explicación, ¿verdad? Siempre una excusa. Siempre un porqué. Cuando el enfermo está vivo todavía, se defiende. Se defiende a capa y espada y él nunca tiene la culpa y siempre a su manera. Pero cuando alguien se muere, ahora sí, ya no se puede defender. Y el Señor Jesús dijo, ahora es el tiempo de resucitarlo. Ahora es el tiempo de traerlo a la vida y de trabajar en él el propósito por el cual pasó esta enfermedad. No solamente para trabajarlo a él, sino para trabajar a todos los que estaban alrededor de él. Todos alrededor de su casa. Marta y María tuvieron que ser trabajadas. Su fe tuvo que subir. Y entonces dice ahí, que dice, Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y por causa vuestra, de vosotros, me alegro. Mira lo que dice. Me alegro de no haber estado allí. Y entonces dice el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo puedo tener muchas cosas y perder la fe y perdí lo más importante. Yo puedo conocer muchas cosas y si no tengo fe, me perdí lo más importante. Y qué tremendo es que alguien conozca cómo hacer las cosas, sin embargo no tiene fe. Puede ser que alguien vaya a un instituto bíblico y agarre una cátedra de bíblica por años y salir con diploma
y salir con toda la preparación, herramientas terrenales para hacer la obra de Dios. Y de repente sale otro ignorante ahí que nunca fue a la escuela, mi hermano, y que Dios lo llamó al pastorado y que el Espíritu, y solamente se dejó trabajar por el Espíritu Santo. Y el que fue al estudio bíblico, no le funcionan las cosas. Y al otro, sí. ¿Cuál es la diferencia? La fe. Diga conmigo, la fe. El apóstol Otto dice que hace muchos años un hombre le llamó y le dijo: ¿usted es el apóstol Otto Azurdia? Dijo: sí, yo soy. Dijo: quiero decirle que para mí es penoso y vergonzoso llamarle a usted, porque yo tengo un máster en divinidades, dijo. Pero Dios me habló anoche y me dijo que le llamara y que le preguntara cómo se hace la obra de Dios. Usted es un laico, usted no fue a la escuela para un estudio bíblico, y para mí es vergonzoso, es humillante para mí llamarle a usted, porque lo que se necesita es fe en el corazón. Diga conmigo, fe en el corazón. Por eso yo puedo conocer muchas cosas. Puedo conocer, mire mi hermano, yo recuerdo cuando estaba mi pastor, yo ahí estaba metido en todas sus pláticas. Cuando él se ponía a platicar con otro ministro, yo estaba metido ahí todo el tiempo. Conociendo, hermano, de los Anunnakis, conociendo cuando Dios creó la nada. Y después de la nada empezó a formar el mundo. Todas las cosas yo me metía, ese era mi deseo. Esas profundidades. Donde estaba lo creado, donde estaba lo increado, cuando pasó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de un lado hacia el otro para manifestarse. Esos eran mis temas. Pero no tenía la fe. Ahora ya ni toco esos puntos. Ahora lo que toco es: cree en Dios. Ten fe en Dios. Créele al Señor. Me alegro por vosotros no haber estado ahí, dice el Señor Jesús. Para que crean, dice el versículo 15, para que creáis, pero vamos a donde está Él. Otra vez diga conmigo, creer. Porque es el punto de esta tarde. Versículo 16, Tomás. Cuando usted mira la Biblia que se habla de Tomás, es símbolo de incredulidad. Pobre Tomás, pero ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga yo? Cuando la Biblia habla de incredulidad, de Tomás, se refiere a incredulidad. Está relacionado con la incredulidad. Y el versículo 16 dice que Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Quiere decir que sí había incrédulos dentro del círculo, obviamente, el Señor Jesús. Versículo 17 dice que llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días. Diga conmigo, 4 días. Porque él estaba a un día de camino. Es decir, que cuando murió le mandaron el mensaje, un día de camino. Cuando él lo oyó, se quedó 2 días más ahí. Y después otro día de camino para llegar acá, 4 días. Dice, Jesús halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Pero Jesús no estaba en Betania. No estaba en Jerusalén, perdón. Él estaba, dice la Biblia, dice el capítulo 10, que estaba al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí le llevaron la noticia. Y dice ahí que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Pero obviamente Jesús no estaba en Jerusalén, él había estado al otro lado del Jordán. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y ahí están los que llegan para consolar. Diga conmigo, para consolar. Y qué bueno, por aquellos que tienen buenas intenciones y que llegan a dar una palmada. Hay algo que ya no hago, y es dar el pésame por un hermano que se murió. Hace poco, pastor de Houston puso ahí en las redes: mi mamá acaba de morir, es el ser que yo más amé en la tierra, y bueno, todo eso, ¿no? Y muchos, lo siento mucho, reciba el pésame. Y yo digo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y mis comentarios y mis mensajes no van a ser nunca con pésame, con dolor, sino el gozo. Nos gozamos que ya está en la presencia de Dios. Qué bueno que ya está mejor todavía el día de hoy, mejor que nosotros.
Porque nosotros debemos de saber que tenemos que guardar la fe en el corazón. Y entonces llegan los que llegan a consolar. Muchos judíos habían llegado a consolar, pero Jesús venía a desafiar la fe de la persona. Gracias a Dios por aquellos que llegan a desafiar tu fe. No somos muy bien recibidos. El mensaje al principio como que cae mal, cae difícil. Pero cuando alguien viene a desafiar tu fe, recuerdo que hace poco oramos por una persona aquí que había perdido, creo, 2 hijos y yo le dije, usted tiene que recibir el consuelo de Dios. No cierre su corazón. No cierre su corazón. Usted debe saber que hay esperanza viva y que este no es el final. ¿Cómo se atreve el pastor a decirle eso? ¿Cómo se atreve aquella con su dolor? Y el pastor casi regañándola, ¿sí? Porque tiene que recibir el consuelo de Dios y no cerrar su corazón, porque nuestro trabajo es desafiar la fe de la persona. Gracias a Dios por aquellos que desafían la fe de las personas, para mirar dónde está tu fe y a dónde te puedes extender. Dice que habían venido para consolarlas, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Versículo 21. Marta dijo, Señor, mire, Marta sí tenía fe. Aquí lo enseña. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía una fe, pero esa fe debería de aumentar. Versículo 22 dice, a una hora, mire la fe de Marta, si tiene fe. Diga conmigo, si tiene fe. ¿Cuántos tenemos fe? Dios sabe que tienes fe, pero esa fe tiene que aumentar. Por eso cuando dije, yo sí creo que alguien puede traer su carro nuevo y decir, mire, pastor, si se vende para Fondos Pro Templo, yo sí creo. No, pastor, bueno, si usted no cree es cosa de usted, pero yo sí creo. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Yo quiero no ponerle límites a Dios. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es mucho? Porque yo sí quiero creerle a Dios. Ahora, dice ahí que Marta dijo, a una hora. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Mire la fe de Marta, sí tenía fe. Pero era fe para creer que se puede hacer algo por alguien que no ha muerto. Yo sé, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A una hora, Señor. Yo sé que si hubiera otro enfermo, yo sé que tú sí podrías sanarlo. A una hora, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y entonces Jesús le dice, ahí está el desafío. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Yo sé que resucitará, dice Marta, ella tiene fe. Pero el Señor Jesús le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, mira lo que dice, el que cree en mí, la fe es todo lo que se necesita, mi hermano. Yo no sé qué estás pasando el día de hoy, pero quiero decirte que Dios quiere que tú seas un héroe de la fe. O un héroe en fe. Que te atreves a creer por lo imposible. Que te atreves a creer que para Dios no hay nada imposible. Que así como Dios puede sanar un catarro, puede sanar un cáncer también. Solamente si te atreves a creerle. Si te atreves a poner la fe en Él y decirle, sí, Señor. Mire, Dios o el Señor Jesús diciendo ahí, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es para que la gente crea. Diga conmigo, para que la gente crea. Tal vez Dios toma alguno para decirle, te voy a usar para que la gente crea. Y si me está hablando de una unción poderosa y un fuego del Espíritu para predicar la palabra, gloria a Dios. Pero no siempre es el camino. A veces es la dificultad. Un día lo dije y lo voy a repetir. Yo he tenido la virtud de que la gente me mira como ejemplo, pero como ejemplo negativo. No negativo, sino menos, pues. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Si este pudo, entonces sí se puede. Siempre, toda mi vida así fue, desde que yo tengo uso de razón.
Cualquier cosa que yo lograba en la vida, cualquier cosa. Él pudo, sí, entonces está fácil entonces. Eso fue siempre, toda mi vida, en todas las áreas. En todas las áreas. Cuando me vine para Estados Unidos, cuando iba a la escuela, cuando llevé mi primer carro para México, para un montón de cosas, para todo. Como diciendo, si este tonto puede, entonces todo el mundo lo puede. Pero amén, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que aunque sea en forma negativa, le sirva de inspiración a alguien. Qué bueno que alguien pueda aprender y que diga, sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Dice que Jesús dijo, el que cree en mí, la fe es todo lo que se necesita. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Por qué enfermó Lázaro? ¿Por qué Dios permitió eso? Que pasaran ese sufrimiento, no solamente Lázaro. Porque Lázaro cuando murió, pues él ya descansó. Pero Marta y María, ellas estaban con su dolor, con su dificultad, con su tristeza. El hombre de la casa, tal vez era el único hombre de la casa. Nos quedamos desamparadas, es el único en la familia. Ahora solamente un par de mujeres solas. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, lo que necesitas es fe. Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor. Mire la fe de Marta. A mí me sorprende que Marta sí tenía fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y entonces es una fe que es puesta a prueba. Toda nuestra fe se pone a prueba, mi hermano. Mire lo que dice Marta, yo he creído. Los judíos no creen, los sacerdotes no creen, toda mi aldea no cree, todo Jerusalén no cree, pero yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo o el que había de venir al mundo. Una fe, pero esa fe tenía que ser puesta a prueba. Por eso en el momento de la dificultad, créele a Dios, mi hermano. Ponte en las manos de Dios y dile, Señor, gracias por la bendición de tenerte a ti. Gracias porque puedo confiar en ti, Señor. Y yo sé que tú me sacarás adelante, no importando la dificultad que yo esté pasando. Versículo 28 dice, y habiendo dicho esto, versículo 28, habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y esta situación es muy importante porque se busca a los que creen como uno cree. Diga conmigo, a los que creen como uno cree. Cuando estás pasando por una dificultad, no te juntes con el que no cree. No te juntes con el que ya te quiere dar el pésame. No te juntes con aquel que en lugar de animarte, te dice pobrecito. ¿Y qué vas a hacer? Ahora no vas a poder hacer nada. No te juntes con ellos. Ve con aquel que cree como tú. María también creía en Jesús. También creía en el Señor Jesús. Buscar a los que creen como uno. A los que pueden ayudarnos en nuestra fe. ¿Sabe que nos necesitamos unos a otros? Pero a gente que crea. A gente que me anime, no a gente que me desanime. A gente que crea conmigo. Yo necesito a alguien porque la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. La Biblia enseña que si 2 se ponen de acuerdo tocante a cualquier cosa, Dios lo hará. Entonces yo necesito a alguien más. Y entonces ella va y en secreto le llama a María. Le dice el maestro está aquí y te llama, versículo 29. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó, dice, rápidamente y fue hacia él. ¿Por qué? Porque ella creía como ella. Ella amaba a Jesús como ella. Júntate con el que ama al Señor. Júntate con el que tiene fe. Júntate con el que desafía tu fe. Cuando en tu mente las cosas te hacen difíciles y llega alguien y te anima. Sí, mi hermano, sí se puede. Sí se puede. Lo vamos a alcanzar.
Nada es imposible. Voy a volver a repetir mi historia porque no se me puede olvidar. Cuando estaba la fiebre del Powerball y estaban entrevistando los noticieros, estaban entrevistando a la gente que llegaba a comprar su ticket de la lotería para ver si se sacaban el premio. Y el del noticiero le preguntó a aquella persona, le dijo, ¿y usted cree que se lo puede ganar? Pero la persona contestó al instante, dijo, sí. Dijo, ¿por qué no? Otros se lo han sacado, ¿no? Dijo, sí. ¿Y por qué yo no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Dije, wow, esa es fe. Esa es fe. Creer. Me debo de juntar con el que sí cree. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y Marta buscó a María porque ella creía como ella y amaba como ella. Versículo 30. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en la casa, ellos no entendieron. Porque cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar, a buscar un consuelo llorando. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creían igual, amaban igual y hablaban igual. Hablaban de la misma manera. Yo necesito gente que hable con fe. Yo necesito personas que le crean a la palabra de Dios como está. Yo realmente no necesito a alguien que me diga, pues la Biblia dice, pero a mí la experiencia me ha enseñado que no, me estás haciendo a un lado la palabra de Dios. Me estás invalidando con tu pensamiento y con tu experiencia, me estás invalidando la palabra de Dios. Yo estoy buscando creer en la palabra de Dios. Quiero seguir esperando en la palabra de Dios. Y entonces María creía igual que Marta. Versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. El Señor se conmueve de aquellos que están pasando un proceso de prueba, un proceso para aumento de fe y propósitos de fe. Cuando estás ahí llorando, ahí quizás que no entiendes por qué, Señor, el Señor Jesús se conmueve, Él se entristece, pero en su corazón dice, pero es necesario pasar esto, porque es para que tú creas, para que los tuyos crean y para que otros crean. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida o Dios nos pide o nos pasa para que otros crean? Señor, yo ya tengo fe, sí, pero necesitamos que los demás también crean. Necesitamos que los demás también vean, que crean que sí se puede, que no hay nada imposible para Dios. Y entonces pasamos por dificultades, pero si le creemos a Dios, no solamente para nosotros es el beneficio, sino también para los que están alrededor de nosotros. Y dice que Él se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, ve, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35 que Jesús lloró. No le estaba haciendo al cuento llorando. No, Jesús lloró, mi hermano. Miró el dolor de Marta, miró el dolor de María, miró, hermano, la situación de Lázaro, hasta dónde había tenido que llegar Lázaro. Es que el padre, tenemos un padre que es un buen padre. Cuando el padre del hijo pródigo lo ve que viene de regreso y lo ve que viene, ¿en qué estado viene? Perdió lo que tenía. Lo abrazó, pero después de abrazarlo y besarlo dijo, cámbienlo, báñenlo. Pónganle vestido, pónganle sandalias, pónganle anillo en su mano. La Biblia no dice que lo peinaron, pero lo peinaron también, mi hermano. Porque el padre dice, miren que hasta dónde llegó mi hijo. Pero era necesario para que se diera cuenta que en la casa del padre hay abundancia de pan. ¿Qué anda haciendo por allá? ¿Qué andan haciendo por allá? Cuando alguien se va de la congregación y sé que está prosperando en otra congregación, me da gusto. Pero cuando alguien se va de la congregación, sobre todo si estaba en la alabanza, y pregunto por él, le dicen, no, ahorita no se está congregando.
No está llegando casi a la iglesia. ¿Para qué se fue? A mí me duele. ¿Para qué se fue? ¿Qué anda haciendo por allá? Si aquí está su casa. Porque el hijo pródigo tenía que reconocer, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde tuvo que llegar Lázaro? ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron, ven y ve. Y cuando vio, wow. Hasta ahí. Con los enemigos. Porque el último enemigo que será vencido es la muerte. Y mirar a Lázaro con los enemigos. Allá. En una situación de destrucción. Versículo 38 dice que Jesús de nuevo, otra vez, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella. Versículo 39, Jesús dijo, quita la piedra, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Dice, porque hace 4 días que murió. Y entonces Dios desafía, Jesús desafía. ¿Hasta dónde puedes creer? ¿Hasta dónde ha llegado tu fe? ¿Qué tanto puedes creer? Porque, mire mi hermano, obviamente hubo algún tiempo cuando uno no creía por mucho. Ya les conté la historia de la alfombra. Cuando íbamos a comprar la alfombra para la iglesia. Y yo dije, Señor, si me encontrara una cartera con dinero, Señor, nos regresábamos ahorita por la alfombra. Ni siquiera para eso alcanzaba la fe para creer, mi hermano. No llegaba ni a $2,000, eran como $1,900 más o menos, 1,890 creo, algo así, no recuerdo. Pero la fe tiene que crecer. Y ahora yo sí creo que alguien puede sembrar un carro del año. Usted tal vez no lo cree, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y es un ejemplo. Alguien puede sembrar su casa. Alguien puede sembrar sus ahorros. Yo sí lo creo. ¿Y usted le pediría a la gente? No, yo no le pido a la gente porque la gente no debe hacer nada por emoción. Nada porque el pastor le pida o ponga cara de necesitado aquí en el púlpito. No. Sino que yo creo que Dios puede hablar al corazón. Y que la persona lo va a hacer, pero lo va a hacer con fe. No con tristeza. Con fe. Como aquella mujer que tenía 2 blancas y era todo lo que tenía. Y el Señor Jesús no dijo, pobrecita, se quedó sin nada. Levantemos una ofrenda para ella. Mira, ya que dio todo, hay que ayudarla. Porque se quedó sin nada. No, él miró la fe en el corazón. Y él se gozó, dijo, esta ha dado más que todos. Porque los demás dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio de lo que tenía para subsistir. Tiene que aumentar la fe. Diga conmigo, aumentar la fe. Por eso Lázaro pasó eso. Por eso Lázaro estuvo en esa dificultad. Y dice que Marta le dijo, ya hiede, porque hace 4 días que murió. ¿Hasta dónde podemos creer? ¿Qué tanto podemos creer? Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez le dice, no te digo que si crees, porque el propósito es creer. Otra vez diga conmigo, creer. A Dios no le interesa cuánto sabes, mi hermano, del tercer cielo y del séptimo cielo y de las definiciones de las palabras hebreas. Si te ayuda tu fe, amén. Pero a Dios le interesa una sola cosa: que creas. Que creas en tu corazón. Que tengas fe. Que camines levantado. No te dije que si crees, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Mira lo que dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. ¿Para qué? Para que crean. Se quedó atrás de ahí, el de la pantalla. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Dice, para que crean. Otra vez conmigo, para creer. No se me enfade, mi hermano.
para creer. Es para eso. Para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió. Y entonces dice que los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo de ir. Ahí está la resurrección. Diga conmigo, ahí está la resurrección. ¿Cuántos buscamos respuestas? La resurrección. Ahí estaba la resurrección. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba la respuesta de Dios. No como ellos la esperaban. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La respuesta no fue como ellos la esperaban. La respuesta fue como Dios se las quiso dar. Y entonces dice ahí que salió atado de pies y manos. Salió con los ojos cubiertos, sin saber qué había pasado, sin poder haber mirado el desarrollo. Él solamente sabía que sufrió una enfermedad. Pero Dios tenía un propósito y entonces llama a la gente a participar. Diga conmigo, participar. Aquella vez que yo le dije: Señor, si me encontrara una cartera con $2,000, pero que no tuviera ni nombre ni dirección, porque si tiene nombre y dirección tengo que regresarla. Y el Señor me habló y me dijo: ¿y dónde estaría tu esfuerzo? ¿Y dónde estaría tu sacrificio? ¿Y dónde estaría tu participación? Porque a veces esperamos que venga un billete volando del cielo, hermano. Y si viniera del cielo sería un billete falso. Y el cielo no falsifica billetes. Pero Dios es el que te da. Y entonces dice que el hombre sale atado y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: ustedes desátenlo. Hay participación. Diga conmigo, hay participación. Nuestra fe nos lleva a participar. Cuando nuestra fe crece, nos lleva a participar. Están los que no creen, versículo 46. Versículo 45, la fe de muchos. Versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué pasó? Creyeron en él. Marta, María y Lázaro, ellos no entendían por qué el problema. ¿Por qué a nosotros, Señor? Dice: para que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta enfermedad es para que muchos crean, para que ustedes crezcan en fe y para que muchos crean. Y entonces dice que esos que habían venido, dice que vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, la fe de muchos. Versículo 46, los que no creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Y ahí están los que no creen y no les interesan los milagros y no les interesa lo sobrenatural. Lo miran como un estorbo. ¿Cuánto creen en lo sobrenatural? Yo creo en lo sobrenatural. Dijo un pastor, a veces creemos en los milagros de sanidad física, pero no testificamos de los milagros de los milagros económicos. Si alguien sana de cáncer, le decimos: pasa, hermano, ven, dé su testimonio, dígale a los hermanos qué fue lo que pasó, dígales cómo Dios lo sanó. Pero cuando alguien está pobre, endeudado hasta los cabellos, hermano, hundido en deudas, y Dios lo saca y lo prospera económicamente, nunca le decimos: hermano, pase enfrente, testifique, mi hermano. Diga lo que Jesús hizo por usted. Diga el milagro sobrenatural que pasó sobre su vida. Hay quienes no les interesan los milagros. Hay quienes no les interesa lo sobrenatural. Ellos dijeron: este está haciendo muchos milagros. Hace muchas señales. Versículo 48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Les interesa solamente su lugar y solamente su comodidad. No me muevan de aquí. Aquí estoy bien. No necesito más fe. No, Dios quiere que tengas más fe, pero la fe siempre tiene un riesgo. Siempre, mi hermano. Pedro, cuando tuvo fe,
de que Jesús era el que lo estaba llamando en ese lago a caminar, en ese mar, dice la Biblia que él salió y empezó a caminar. Él se arriesgó. Y en un momento dijo, Señor, sálvame. Pero la fe siempre lleva un riesgo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si Dios te lo dice, hazlo. Si Dios te lo dice, hazlo. Versículo 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, y ahí entra un ministerio profético en acción, participaron de lo sobrenatural sin darse cuenta. Porque Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y es que, mi hermano, los milagros están alrededor de nosotros. El simple hecho de que vivimos es un milagro. El simple hecho de que respiramos es un milagro. Gloria a Dios. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Dice que entonces Jesús, después de ese trabajo de fe, diga conmigo, trabajo de fe. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro, Marta y María? Fue un trabajo de fe. Y entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y entonces hay una fe que creció en ellos. Dice el versículo 2 que le hicieron una cena allí y Marta servía. Cuando la fe crece, lo primero que viene es servir al Señor. Diga conmigo, servir al Señor. Yo le creo. Creo que le puedo servir a Él. Creo que Él recibe mi servicio. Creo que si alguien da un vaso de agua a alguien como profeta, recompensa de profeta recibirá. Creo que puedo servirle a Dios. Creo que Dios recibe lo que yo hago. Cuando fuimos a Dequeiro y que me cayó la presencia de Dios, qué sabroso me cayó la presencia de Dios a mí. No sé los demás, pero a mí me cayó. Pero yo entendí algo, a mí se me reveló algo ahí, que Dios estaba recibiendo nuestro esfuerzo. Porque fuimos, cargamos, trabajamos, adoramos y iba a decir danzamos en el sol, pero no, danzaron en el sol. Yo dancé en la sombra, hermano. Pero Dios santo, qué sol había. Temperatura por lo menos 95 grados, ¿qué serían? Las 2 de la tarde. ¡Qué bendición! Mire aquí, Manuel con Linda se fueron de aquí como, ¿qué hora? ¿10 de la noche? ¿9? ¿10? ¿Qué? Ese no es el asunto. El asunto es que andaban sin comer. Ese era el asunto. Bueno, al menos yo eso creo que andaban sin comer. Yo comí. Yo me vine comiendo. Pero es un esfuerzo. Y cuando la presencia de Dios cayó sobre mí allá, Dios me estaba diciendo, yo recibo su sacrificio de ustedes. Y qué bendición, mi hermano, cuando Dios recibe. Y entonces cuando la fe creció, lo primero que pasó es que empezaron a servir al Señor. Dice que ahí estaba el Señor Jesús, le hicieron una cena y Marta servía. Lo segundo que pasó es que estaban con Él en la mesa. Pero Lázaro era uno de los que estaban con Él en la mesa. Recuerde que es después del trabajo de la fe. Y el trabajo de la fe me lleva a comer con Jesús, a recibir la palabra del Señor, a gozarme con lo de Dios. Y la tercera cosa, dice el versículo 3, que entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, diga conmigo que costaba mucho. Entonces, 3 cosas pasaron después del trabajo de la fe de Lázaro, Marta y María. La primera, servir al Señor. Lo segundo, estar con Él en la mesa. Y lo tercero, grandes ofrendas materiales. Mire, si alguien ofrenda materialmente lo que puede ofrendar, es que le falta fe. Porque tiene, pero le falta fe. No venga sin cadena después, pero un día vamos a sacar las cadenitas, vamos a ver quién las saca, hermano. Lo bueno que yo traigo de una nomás, los hermanos que traen más de una, esos.
Y les vamos a poner precio, ¿no? Pro templo. Quizás diga, pastor, yo traigo cadena, sí, pero zapatitos de $300, hermano, a ver, tráelos para acá. Se miran nuevos. Después del trabajo de la fe, sirvieron al Señor, estaban con el Señor en la mesa y grandes ofrendas materiales. Grandes ofrendas materiales. Dice que costaba mucho. Dice que ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia de perfume. Versículo 4. Aquí están los que no tienen fe. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. El que no tiene fe, no solamente no da, sino que aún sustrae de lo que es del Señor. ¿Cuántos sabemos lo que es del Señor? Cuando Dios te pone algo en tu corazón y te dice, ofrenda esto, en ese momento ya es de Él, mi hermano. Y Él te quiere bendecir mucho más. Y Él te quiere prosperar mucho más. Y entonces Judas Iscariote no solamente es de los que no tienen fe para ofrendar, sino que todavía sustraen de lo que es del Señor. Dice el versículo 7. Que entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ofrendas memoriales. El que tiene fe, mire, el que le trabaja en la fe, ofrendas memoriales. Mire, por ejemplo, mi hermano, el que ha comprobado que el Señor siempre responde a las ofrendas materiales, él anda buscando ofrendar. Él anda buscando ofrendar. Cuando hemos vivido una situación donde hemos mirado la mano de Dios. Mire, Carlos una vez me trajo una ofrenda de $2,000, me acuerdo, hace muchos años. ¿Qué año sería, Carlos? ¿2004? ¿2005? 2004 tal vez. A las 5 de la mañana me la trajo, aquí a la iglesia. 5 de la mañana salí de la oración con una ofrenda de $2,000 en la mano. Y él dice que fue a ver la casa que estaba queriendo comprar, pero no le gustó mucho. ¿Cuánto te pedían? 70 por ella, ¿no? 70, ahí está, él está cabeceando. Usted no lo mire, pónganle la cámara, él está cabeceando. No le gustó la casa realmente y por eso pedían 70 y él le ofreció 30. Porque no te gustó, por eso, ¿verdad? Por eso. ¿Y qué te dijeron? Que sí, que le diera los 30. Me acababa de dar una ofrenda de $2,000. Él tiene comprobado que eso funciona. Había una ven de venta en Helleview. Querían 11,500, creo 11,500. Yo llamé, estaba bonita la ven y estaba barata en $11,500. La tuvimos por muchos años. Era una ven 2002, la compramos en el 2004, creo yo. Una ven de 15 pasajeros en una iglesia. Llamé, creo que me llamé un jueves. Le dije, ¿cuánto quieren por la ven? Me dijo 11,500, me gustó y el precio se me hizo muy bueno. Bueno, ok, gracias. Me fui a Norte Carolina con el pastor Frank Moreno, prediqué ese fin de semana allá. Un día creo que prediqué allá. Pero fuimos a la Walmart y yo vi que ellos no tenían computadora en su iglesia. Y le dije, agarra una computadora, te la voy a pagar. $700, $750. No recuerdo si era una Compaq o HP. En aquellos años la Compaq. Una computadora de escritorio, de torre y monitor. Agárrala, te la voy a pagar. ¿Seguro, hermano? Sí, no te preocupes, agárrala, yo la voy a pagar. Ya, la jaló, la echó al carro y la pagó. Y regresé. Cuando regresé ese lunes, llamé a la ven otra vez. La voy a comprar esa ven. Le llamé y les dije, la ven que está ahí de venta, ¿cuánto dicen que quieren? Me dijo, danos 7,500 y se las llevan. Así es que del jueves al domingo bajó de 11,500 a $7,500. Bajó $4,000 solamente porque hice una siembra en una iglesia. Los que conocemos la siembra y la cosecha, nosotros andamos buscando. No tienen que pedirnos a nosotros. Nosotros andamos buscando. Nosotros no puedo estar sin ofrendar. Por eso yo digo un dicho, yo no vivo de lo que gano, yo vivo de lo que ofrendo.
yo no vivo de lo que gano, yo vivo de lo que ofrendo, porque eso es lo que me bendice abundantemente a mí. Por eso aquí dice ofrendas memoriales, cuando le dice déjala, porque para que lo guarde para el día de mi sepultura. Ofrendas memoriales, ofrendas especiales, ofrendas de preparación del accionar de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero la ofrenda de ella sirvió para prepararlo para la sepultura, para el trabajo que el Señor iba a hacer. Pero eso pasó, esas tres cosas: servir al Señor y estar con el Señor en la mesa y presentar ofrendas materiales costosas, fue después de trabajar la fe. Por eso Lázaro se enfermó. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es para que crean. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces actuamos en fe. Si lo que tú haces para Dios te da tristeza, es que no tienes fe todavía. No tienes fe suficiente, porque estás pensando que perdiste. Cuando tu mano se extiende para ofrendar $1,000 y piensas que $1,000 dejaron tu vida, estás mal en fe. Porque esos $1,000 dejaron tu mano, pero no dejaron tu vida. Van a seguir con tu vida todavía. Y en tu vida van a traer una gran cosecha todavía. Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis. Y entonces está la separación de ofrendas y obras de caridad. Hay una separación, ofrendas y obras de caridad. Versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Y entonces dice, versículo 11, que por causa de él, de Lázaro, diga conmigo, por causa de Lázaro, por causa de él, muchos de los judíos se apartaban, ¿qué dice? Y creían en Jesús. Por causa, miren lo que pasó Lázaro. Pero por causa de Lázaro, muchos se apartaban de la religión y creían en Jesús. O sea, el sufrimiento que puedes pasar y que no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, es para que otros se aparten de la religión y crean en Jesús. Todo el trabajo en esta vida es creer en Jesús. Y entonces fue una preparación para una entrada triunfal. Todo eso fue para preparar esto. Versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron hojas de las palmas, salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esa era una entrada triunfal, preparación para una proclamación. Versículo 14, dice que es para el cumplimiento de palabra profética. Porque Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Como está escrito, cumplimiento de palabra profética. Versículo 16, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Miren, mi hermano, produjo actos que quizás en un momento se pudieran olvidar, pero en el momento decisivo son recordados, porque son actos que Dios preparó. ¿No has hecho cosas en la vida en Dios que no se te olvidan? Yo sí, que no se me olvidan. Un día andaba yo atribulado, deprimido. Ahora sé que era depresión. Deprimido, emproblemado. Cuando sientes que la copa no está llena, sino está copeteada, hermano. Y recuerdo que fui a Huntsville esa vez, iba en mi Suzuki, y agarré una predicación, un disco del hermano Kenneth W. Hagin de Oklahoma, y lo puse. Pero yo iba, mi hermano, deprimido. Fue el tiempo cuando yo mismo tenía temor de tener un arma en la casa, que no la fuera a usar contra mí mismo, y yo era el pastor. Deprimido. Y me fui oyendo la predicación. Recuerdo exactamente cuando pasé el puente de aquel lado de Queiro, se había roto todo eso completamente. Estaba libre yo.
A mí no se me olvida eso. Son actos de Dios. Son actos de Dios cuando te pasan cosas que parece que se olvidaran. Los discípulos se habían olvidado, pero después de la resurrección se acordaron. Esto había pasado con Él. Oh, Él es el Señor. Vale la pena pelear por esto. Vale la pena este camino. Se nos había olvidado, pero ahora me acuerdo lo que me pasó. Ahora me acuerdo lo que viví. A todo eso llevó el sacrificio, el problema de Lázaro. Versículo 17. Y la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Todo esto por causa del proceso que Lázaro y sus hermanas pasaron. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Creen en Dios? Pasa el grupo de alabanza. ¿Creen en Dios? El proceso no solamente fue para Lázaro, fue para sus hermanas también. Pero fue para la gloria de Dios. Fue para que creyeran en Él. Fue para que creyeran en Cristo Jesús. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si le dices, Señor, te doy gracias, y yo sé que tú estás trabajando de día en mi vida. Señor, yo te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu luz. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor necesita Dios. Que le digan, sí, Señor, yo sí quiero crecer en fe. Pero crecer en fe no es sentado ahí esperando que un día despierte ya con más fe. Mediante la fe y la paciencia se heredan las promesas. Señor, te adoro y te bendigo y te alabo. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor. ¿Quién irá? Mira lo que dice este cántico. Abriendo camino, formando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá, mi hermano, realmente? Yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿Quién puede decirle aquí estoy, Señor? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo en sin hogar, esperando que alguien te ame. Hombres de valor, hombres de valor. Quiero decirle aquí estoy, Señor. Hombres de valor, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en tu Salvador. Díleme aquí, Señor, rindo mis derechos. Señor, aquí estamos. Gracias por trabajar nuestra fe. Gracias porque te dueles del proceso de fe en nuestra vida. Gracias porque nos amas y te duele el proceso de fe. Cuando nos preguntamos por qué, cuando nos preguntamos qué pasó, pero ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Hombres de valor,
heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, mi fe, creerte que no hay nada imposible, que todavía estás en tu trono, que el diablo no puede ni podrá nunca contigo, Señor, que tus propósitos y tus planes no pueden ser estorbados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Sí, Señor. Hombres de valor, mujeres de valor, aún niños de valor, que le crean a Dios, que crean que Él está vivo, que crean que Él ve, que crean que Él oye, que crean que Él responde, que crean que es bueno, que crean que Él ama, que crean que Él bendice, que crean que Él llena, que crean que Él restaura, que crean que Él resucita, que crean que todo lo puede, que Él es grande y poderoso y que no hay nadie como Él. Él es el Señor. Oh, mira, cama, mira, cava, mira, baba, mira, baba. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Gracias por tu pueblo. Declaramos que somos hombres de fe, que aquí hay mujeres de fe, que te decimos sí, Señor, que creemos por lo imposible, que creemos por tu realidad. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. ¿Cuándo puedes decirlo a Dios?